Bendiciones, hermanos y amigos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y nos corresponde en esta oportunidad leer los capítulos 14 y 15 de Éxodo. Y si no has visto los videos anteriores, aquí en el canal vas a encontrar la lectura para que lleves la secuencia y completar la Biblia en un año. Y si quieres una explicación más detallada de cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia, aquí en el canal lo vas a encontrar todos. Por eso te invito a que puedas suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir estos videos con tus amigos, con tus familiares o con los conocidos, con todas aquellas personas que también desean leer la Biblia y conocer la revelación del Señor. También quiero recomendarte, mi querido hermano y amigo, que antes de comenzar la lectura puedas tener un momento de oración para agradecer a Dios por las bendiciones recibidas y pedir entendimiento de esta revelación que el Señor ha dejado para nosotros. Si ya lo hiciste, entonces abramos nuestras Biblias en los capítulos 14 y 15 de Éxodo. En la lectura anterior veíamos cómo Dios había librado milagrosamente al pueblo de Israel después de haber pasado 400 años de esclavitud en Egipto, y cómo Dios con mano fuerte, con brazo extendido y con misericordia envió advertencias a los egipcios para que dejaran liberar a Israel. De estas advertencias se suscitaron consecuencias que fueron desatendidas, advertencias desatendidas que trajeron consecuencias. Estas consecuencias fueron llamadas las plagas, que fueron los golpes de Dios al orgullo y al egocentrismo tanto del faraón como de muchas personas también en Egipto. Y digo muchos porque hubo algunos que aceptaron formar parte del pueblo de Israel y fueron sacados de Egipto, un aproximado de unos 2 millones de personas, contando a mujeres, niños y hombres, que eran como unos 600,000. Cuando Israel sale de Egipto, acompañados también de una población de egipcios que participaron de la Pascua y que libraron de la muerte a sus primogénitos, encontramos en el capítulo 14 que Dios habla a Moisés. Aquí tengo en mi mano la Biblia en físico, la Reina Valera 1960. Tú puedes utilizar cualquier otra versión de la Escritura. Al final de cada capítulo haremos una reflexión y sacaremos algunas enseñanzas para nuestro diario vivir. Dice el versículo número 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, en estos primeros 4 versículos vemos algo importante. Se conocían los lugares donde iban a llegar. Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, y se les dice que den la vuelta y acampen allí. Habían 2 caminos. En las Biblias hay unos mapas que ustedes pueden tener al principio y al final. Unos mapas que muestran cómo pudo haber sido el recorrido de Israel por el desierto. Había un recorrido que era mucho más cerca por la tierra de los filisteos, y estaba el más lejano, más difícil, de acceso un poco más complicado, que era llegar hasta el Mar Rojo. Por ahí los envió el Señor. Una de las razones por el cual no los envió por el camino más cercano, que era por la tierra de los filisteos, era para evitar la guerra.
Y el Señor les iba a mostrar su poder en algo que es humanamente imposible: estar totalmente rodeados y ser liberados cruzando el Mar Rojo. Pero una de las cosas que me llama la atención al final del versículo 4, aparte de que Dios vuelve a hablar del endurecimiento del corazón del faraón, que ya lo estudiamos en capítulos anteriores, es el hecho de que Dios siempre se quiso dar a conocer. Dios siempre quiso mostrar su gracia a toda la humanidad, incluyendo el faraón y a sus seguidores. Dice el versículo número 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos, que ya habían experimentado los golpes de Dios, las plagas, se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esta parte del versículo es importante subrayarla. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa porque todos ellos habían sido testigos de los golpes de Dios, de las plagas, y cómo Dios los había librado. Mira, hay una frase que alguien en algún momento acuñó y que se ha transmitido en diferentes generaciones, que es que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. ¿Qué significa esto? Que todas las personas, aunque tengan o sean testigos de lo mismo, tengan quizá la misma experiencia, todos tienen percepciones diferentes de esa realidad. Aquí tenemos la realidad de que los egipcios han perdido a sus hijos, han perdido sus cosechas, han perdido su ganado, lo han perdido prácticamente todo por la dureza del corazón del faraón y de muchos de ellos también. Y a pesar de que vieron estos castigos divinos, ellos persistían en seguir manteniendo a Israel como esclavos porque lo fueron a perseguir. Y está la perspectiva de quienes fueron liberados y que ahora están en el desierto con el mar al rojo al frente y con el ejército de Faraón detrás. ¿Y cuál es la perspectiva de algunos de ellos? Estamos acorralados. Estamos acorralados a pesar de haber sido librados con mano poderosa. Dice el versículo número 9, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y todos los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Es normal tener temores. Y me parece muy acertado el hecho de buscar a Dios. Buscan al Señor, pero el versículo siguiente dice que hablaron con Moisés para reclamarle: no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entre el versículo 9 hasta el versículo 12, nosotros vemos aquí dos perspectivas. La perspectiva de quienes viendo el peligro clamaron al Señor, y la perspectiva de quienes viendo lo mismo decidieron reclamarle a Moisés: ¿por qué nos sacaste? Hubiésemos preferido estar en Egipto sirviendo a los egipcios. Están viviendo lo mismo, pero hay dos perspectivas diferentes, hay dos grupos de personas dentro del pueblo de Israel: los que confían en el Señor y los que murmuran. Y ya aquí hay una enseñanza para nosotros. Cuando vienen las dificultades a tu vida o dentro de nuestras congregaciones, porque también las hay, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Buscar al Señor o formar parte de quienes murmuran? No son las mismas personas.
Porque por un lado claman al Señor y por otro lado están las quejas. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Es que acaso no había sepulcros en Egipto para sacarnos morir al desierto? ¿No era esto lo que te decíamos? Oye, pero si estaban clamando libertad, ¿cómo es que ahora dicen que hubiésemos preferido quedarnos allá? Esta es la indicación de que aquí hay dos grupos de personas dentro del pueblo de Israel. Versículo número 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Confíen en Dios, tengan fe. Si ya vieron la mano poderosa del Señor obrando maravillas, ¿por qué desconfiar ahora? Y aquí hay otra lección para ti y para mí, mis queridos hermanos. Si Dios no nos ha abandonado hasta el día de hoy, no lo hará después. Confiemos, las dificultades pueden venir, pero el Señor está con nosotros. Jehová peleará. Versículo para subrayar. Estoy en el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Haz de este versículo una realidad en tu vida. El Señor peleará con ti para que tú estés tranquilo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Pudiéramos hablar de que esto es una pregunta retórica. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué formamos parte de una comunidad de fe? ¿Por qué nos identificamos con el cristianismo? Hermanos, porque nuestra única seguridad está en el Señor. Señor, yo no tengo poder para hacer estas cosas. Tú eres el único poderoso. Yo clamo al Señor porque tú eres el que tiene el control de todo. Porque yo soy perecedero, pero tú eres inmortal. Porque yo soy finito, tú eres infinito. Porque yo soy débil, tú eres fuerte. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, continúen. ¿Pero dónde vamos a marchar, Señor, si tenemos el mar enfrente? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en los egipcios y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán, nuevamente se repite la frase inicial en el capítulo, sabrán, el Señor se da a conocer, el Señor se revela, se muestra tal cual como es, con todo su poder y con todo el interés que tiene de que las personas, teniendo esta experiencia, cambien su perspectiva de vida. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o sea, detrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Recuerdan la frase que les comenté al principio? Cada cabeza es un mundo. Aquí tanto Israel, desde dos perspectivas, desde dos conductas, pueden ver la mano poderosa de Dios. Unos confiando en el Señor y otros murmurando. Y desde el lado de los egipcios, con la ira que tenían por haber perdido el poderío que manifestaban tener como nación, como imperio, están viendo los mismos milagros de Dios. Están viendo los mismos milagros. Ya lo experimentaron. Ahora están allí, están viendo la columna de nube y de fuego. No pueden llegar al campamento de Israel porque Dios no se lo permite, pero ellos están allí viendo todo eso, sin cambiar su manera de pensar. Están siendo testigos de las maravillas de Dios, pero no quieren cambiar su manera de pensar. Y esto, hermanos, es una revelación de lo que será la conducta humana antes de la venida de Cristo. Al fin del tiempo de gracia, el que esté sucio seguirá ensuciándose, ya no va a cambiar su perspectiva de vida. Los egipcios ya han llegado al final de su tiempo de gracia. Están viendo la maravilla del Señor, están viendo cómo el mar se abre, están ellos mismos pasando por en medio del mar en seco.
pero tienen una ira contra Israel y contra Dios, porque se están rebelando contra Dios. Y es muy fácil hoy en día contar esta historia, pero cuán bueno sería ponernos en los zapatos de ambos grupos de personas. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses pertenecido al pueblo de Israel? ¿Estarías del lado de quienes confían en el Señor o estarías del lado de los que murmuran? Y si hubieses sido de los egipcios, ¿hubieses ido detrás de Israel persistiendo en hacer daño para buscar venganza por todo lo que pasó anteriormente? ¿O reflexionarías y dirías verdaderamente es imposible ir contra el Dios de Israel? ¿Cómo actuaríamos nosotros o cómo estamos actuando en este momento? En este momento donde Dios aún muestra su poder. Y donde muchos de nosotros quienes están viendo este video pertenecen a una familia, a una comunidad de fe. ¿Estamos siendo murmuradores? ¿Estamos confiando? ¿O estamos persistiendo en llevarle la contraria a Dios, aun cuando Él nos muestra sus maravillas cada día? Nada más el hecho de estar vivo es una bendición de Dios y esta gente está viva, pero ha colmado la gracia, se les acabó el tiempo de gracia y persisten en hacer lo malo, aun cuando tienen las manifestaciones del Señor enfrente de los ojos. Y seguimos leyendo entonces el versículo número 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón. ¿No hubo uno que se pueda retractar de esta situación? Parece que no. Entró toda su caballería, todos sus carros y su gente de a caballo, y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Te vas a dar cuenta de eso ahora. No te pudiste dar cuenta antes. Ya cuando tienes a las dos montañas de agua a los lados, cuando tienes la columna de nube y de fuego delante, cuando has cruzado la mitad del Mar Rojo en seco con todo y las piedras mojadas que habían allí, cuando tus caballos se están destruyendo, tus carros y tus caballos están siendo maltratados por estar caminando en las piedras o en los desfiladeros dentro del Mar Rojo, es allí donde te vas a dar cuenta que es necesario devolverse y no molestar más a Israel. Pero ese reconocimiento ya no va a servir, o no sirvió de nada, y no va a servir de nada si perdemos nosotros también nuestro tiempo de gracia. Porque están totalmente perdidos. Tuvieron muchas oportunidades y la despreciaron. No la despreciamos nosotros. Versículo número 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende su mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y sobrevino las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a la izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fíjate que había algunos incrédulos, a pesar de que habían visto las maravillas de los golpes de Dios contra Egipto con las plagas, van a creer o manifestaron ser creyentes y tener confianza en el Señor después que habían cruzado el mar.
Y hay que ponerse, hermanos, vuelvo y repito, hay que ponerse en el zapato de quienes pasaron por esta experiencia. Porque ¿qué sentían cuando estaban allí? ¿Que se nos va a caer el agua encima? Porque hay que verle la cara para transitar 2 millones de personas aproximadamente, porque eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hay que verle la cara para ver cómo caminaban por en medio del mar, con todas las dificultades que había a pesar de estar en seco. Pero no hay que olvidar de que esas piedras estaban húmedas, de que había rocas, de que en el mar no es una recta, que hay sus problemas en el suelo. Y estar del otro lado y ver a los egipcios que no debieron haber estado allí muertos. No debieron haber estado allí muertos porque ya ellos habían sufrido todas las penalidades que tenían que haber sufrido por su mala cabeza, por sus malas decisiones. Y aún así, ellos prefirieron seguir a Israel en lugar de vivir y reflexionar y seguir viviendo. Prefirieron ir y sufrir más consecuencias. Por eso es que yo digo que a ellos se les acabó el tiempo de gracia. Ahora a continuación viene el capítulo 15, que es conocido como el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés y de María. Un cántico que nos lleva a la reflexión también a los eventos del tiempo del fin. Porque el libro de Apocalipsis habla del cántico de los 144,000 que solamente ellos pueden cantar, y el capítulo 15 de Apocalipsis nos habla del cántico de Moisés y del Cordero. Y esta no va a ser la única vez que vamos a encontrar a Moisés cantando, porque al final del libro de Deuteronomio, cuando Moisés sabe que se va a morir, que se tiene que despedir de Israel, él canta con su pueblo. Él canta con Israel. Y el cántico de Israel es un agradecimiento, es una alabanza y es una experiencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Si no has tenido la oportunidad de ver la explicación de Apocalipsis 14 y 15 aquí en el canal cuando hablo del cántico de Moisés, te invito para que los veas. Ya están grabados y explicados para tu crecimiento espiritual. Pero vamos a ver este cántico, esta experiencia de donde alguien se inspiró para escribir un himno llamado el himno de victoria. Y dice el versículo número 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Aquí hay un ensalzamiento, una glorificación del nombre de Dios, por la experiencia vivida. Entonces, cuando yo reconozco que el Señor ha obrado en mí y me ha mostrado su poder, hermano, yo tengo que reconocer su grandeza. Por eso parte de formar, o el hecho de formar parte de una comunidad de fe es adorar y agradecer a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Versículo número 6. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, tu mano derecha. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. O sea, Señor, tú eres omnipotente, tienes todo el poder. Tú haces lo que es imposible para el hombre, tú lo haces porque tú eres el único. Aquí hay un reconocimiento de la grandeza de Dios. Hay un ensalzamiento, hay un agradecimiento y un reconocimiento de su grandeza. El enemigo dijo, versículo 9, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada. Los destruirá mi mano. Soplaré como soplaste con tu viento.
Los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Recordemos que Israel había vivido durante todo ese tiempo viendo imágenes de diferentes dioses. Que si el dios de la luna, que si el dios del sol, que si el dios de la fertilidad, que si el dios de las plantas, que si el dios del agua. O sea, una cantidad de dioses en Egipto que fueron golpeados con las plagas. Esas creencias que tenían los egipcios fueron golpeados con las plagas. Y por encima de todos esos dioses inexistentes está el único, Jehová, el único, Dios entre los dioses. El único, el soberano, el creador. Entonces aquí hay una manifestación de lo que es Dios para su creación. Versículo número, estoy en el versículo 11, parte final. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Me gusta mucho esta expresión cuando habla de tu santa morada, cuando ellos todavía están en el desierto. O sea, la presencia del Señor acompaña a Israel. Donde esté el Señor, ahí está su morada. Y Dios está acompañando a su pueblo, como nos está acompañando a ti y a mí en todo momento cuando le reconocemos. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Moab se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Y aquí esta expresión, el monte de tu heredad, está hablando del reino eterno de Dios. El reino eterno, el monte de tu heredad. Y es importante entender esta expresión del monte porque vamos a ver en repetidas ocasiones que los montes están relacionados con el reino divino, con la fortaleza, con la grandeza. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y vamos a ver también que las montañas representan el gobierno universal de Dios. Los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario. Y aquí aparece la palabra santuario, haciendo alusión de que en el cielo hay un santuario. Y esta es la primera instrucción que tenemos en la Biblia del santuario celestial. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, reino eterno, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Termina entonces este capítulo número 15 del Cántico de Moisés, mencionando a María como la profetisa. ¿Qué profetizaba María? La misma María que ayudó a Moisés cuando estaba allí en la arquilla que había preparado su mamá para solicitarle a la hija de Faraón el permiso para traer una nodriza, María, la hermana de Moisés. La profetisa. ¿Qué profetizaba María? Que María, por cierto, la vamos a ver más adelante en una situación particular contra su hermano, y queda leprosa, castigada por el Señor por un tiempo, y el Señor la perdona y la restaura. El hecho de formar parte de los dirigentes que el Señor ha escogido no nos libra de las tentaciones que podamos sufrir. Pero en este caso se le describe
como profetisa por el hecho de que ella participaba de la adoración del cántico que tenía un mensaje de profundidad. Por eso es que el cántico es importante dentro del mensaje profético. Yo vuelvo y digo, mis queridos hermanos, les invito a ver la explicación de Apocalipsis 14, donde aparece los 144,000 que cantan, que tienen o que muestran una alabanza al Señor, que expresan un cántico que solamente ellos sabían. Porque el cántico es la experiencia. Esta manifestación del cántico de Moisés es la demostración de agradecimiento y engrandecimiento a Dios por lo que acaban de experimentar, por lo que acaban de vivir. Y al final, cuando Moisés se va a despedir de Israel, cuando va a morir, cuando escribe o presenta las palabras del libro de Deuteronomio, él vuelve a cantar como una muestra de agradecimiento y engrandecimiento a Dios por lo que ha vivido. Y los 144,000 entonan un cántico que nadie puede aprender, sino solamente ellos, por la experiencia que han tenido, una experiencia de renovación personal y transformadora con su Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso en el capítulo 15, cuando van a caer las 7 postreras plagas, cuando van a caer los juicios de Dios sobre los impíos que adoraron a la bestia y tienen la marca de la bestia en su mano o en su frente, están los redimidos, los salvados, los agradecidos por la salvación recibida, están entonando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, que es la experiencia de salvación. La experiencia de salvación. Así que el cántico de Moisés, el cántico de los 144,000, el cántico del Cordero es la experiencia de salvación, la recibida por parte de Cristo Jesús. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Cuál es tu experiencia hoy que te motiva a agradecer a Dios a través del cántico? Todo aquel que se expresa en agradecimiento al Señor, todo aquel que reconoce la grandeza del Señor, es porque ha tenido una experiencia de transformación en su vida, porque el Espíritu Santo ha obrado en él. Bueno, aquí termina el cántico, pero no el capítulo. El capítulo sigue diciendo que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Un problema, que no se encuentre agua era un problema. Y llegaron a un lugar que le pusieron por nombre Mara. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Mira, ya tuvieron una experiencia, tuvieron oportunidad para reflexionar, tuvieron oportunidad para agradecer a Dios por todas las maravillas, pero ahora se presenta otro problema. Los problemas son parte de nuestra vida, hermanos. Ahora, ¿cómo respondemos? Fíjate que aquí todavía hay gente murmurando. Gente que fue testigo de todas las maravillas del Señor y siguen murmurando. Todavía están en proceso de mejoramiento. Entonces, dice el versículo número 24, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Tenía Dios que hacerlo de esa manera? No. Bueno, dijo: pongan un árbol ahí, y las aguas se endulzaron. Eso también tiene un significado especial, que por cierto los árboles tienen un significado en el libro de Apocalipsis. Los árboles representan a las personas. Las personas pueden ser una bendición en medio de las dificultades, o ser parte del problema, o ser una bendición. Y tú tienes que ser un árbol plantado del Señor que dé fruto para bendición a otras personas en medio de las dificultades. En medio de las dificultades podemos ser la bendición de Dios. Y más adelante vamos a ver una situación también en el tiempo del profeta Eliseo, una situación de aguas que están corrompidas, y que Eliseo echa sal sobre las aguas, que nos recuerda las enseñanzas que más adelante el Señor Jesús diría: vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que ser una bendición. Aquí hay una ilustración. Israel tenía que ser una bendición para todas las demás poblaciones que estaban a su alrededor. Las aguas se endulzaron
Allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Me llama mucho la atención que en medio de la bendición de endulzar las aguas, el Señor dé mandamientos, de ordenanzas, estatutos. Allí los probó. Les mostró que en la dificultad Él es su proveedor para que ellos instruyesen a otras personas que en medio de las dificultades Dios no los iba a abandonar. Y dijo, si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios, y esto es para subrayar, hermano, versículo 26, subrayenlo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, hermanos, tema de salud, tema de bienestar físico, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, la enviaré a ti. Porque yo, Jehová, soy tu sanador. No tenían agua, tenían necesidad de tomar agua. Dios les proveyó agua. Agua que estaba corrompida, dañada, que no se podía consumir. El Señor la sanó. Si el Señor sanó las aguas, también puede sanar tu vida. Y esta es una promesa condicional. Si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardas sus estatutos, les das oído a sus mandamientos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios dio la bendición de que tuvieran agua en abundancia. Mis queridos hermanos y hermanas, si has llegado al final de esta lectura, déjame decirte que el Señor es tu protector, es tu proveedor, es tu sanador. No te va a abandonar. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos incredulidad? ¿Somos murmuradores o confiamos? Los egipcios mostraron su incredulidad. El pueblo de Israel, una parte murmuró y otra parte mantuvo su fidelidad. Todos pasaron la misma experiencia, pero todos tuvieron reacciones diferentes. Tú y yo estamos viviendo en el mismo planeta. En este momento estamos en el mismo tiempo. Estamos viendo las maravillas del Señor desde nuestro entorno. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos una bendición para los demás porque ya hemos recibido bendición por parte del Señor? Israel debía ser una luz y un testimonio para todas las familias de la tierra. Y Dios le había dado ordenanzas y estatutos condicionales para recibir más bendiciones. Y esos mandamientos, hermanos, están vigentes el día de hoy. De esos mandamientos hablaremos más adelante, porque los vamos a ver con todo detalle a partir del capítulo 16 de Éxodo, cuando el Señor envíe pan del cielo. Y lo vamos a ver más claramente en Éxodo 20 y algunas otras instrucciones a partir de Éxodo 25. Así que te invito a que me acompañes en las próximas lecturas aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y mi deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevaré Jeja Adonai. El Señor te bendiga y te guarde. Llevaré Jeja Adonai Beishmereja. Nos vemos en la próxima lectura. No olvides suscribirte a este canal de Esperanza, dejar tus comentarios, tus impresiones de la lectura de hoy y compartirlo con otras personas. Shalom.